Hola y bienvenidos a Fundación Albor Cádiz. Yo soy Alejandro García, enfermero experto en hemodiálisis y además profesor de Fundación Albor. Entre otras cosas, doy técnicas básicas de enfermería, bioestadística, etcétera, etcétera. Hoy os vamos a hablar de una gran desconocida, la hemodiálisis. Acompáñenos. La hemodiálisis consiste en la depuración extracorpórea de la sangre, es decir, coger toda nuestra sangre, pasarla por una máquina, filtrarla y devolverla limpia a nuestro cuerpo. Esta técnica se va a utilizar como terapia renal sustitutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sustituir nuestro riñón por una máquina que haga su función cuando estos riñones no funcionen. Esta técnica es muy utilizada en la sociedad hoy día, con grandes repercusiones para todos los sanitarios y para todo el personal también no sanitario. Lleva una serie de cuidados muy específicos que tendremos que tener en cuenta y cambia radicalmente la vida de los pacientes. Pero para conocer en profundidad esta técnica, primero debemos ponernos un poco en contexto y hablar un poco sobre los riñones. De manera muy resumida, los riñones son un órgano par, es decir, que tenemos dos, que los vamos a encontrar alojados en la parte posterior de la zona abdominal, uno con respecto al otro algo desplazados. El riñón derecho se va a encontrar un poco más abajo que el riñón izquierdo por la presencia del hígado. El riñón es un órgano extraordinario, mantiene el cuerpo limpio y libre de tóxicos, a la vez que también regula la cantidad de líquido que podemos perder para que no haya un exceso de líquido. Entre otras funciones también tiene la de poder controlar la tensión arterial, y aunque la gran mayoría de personas nacemos con dos riñones, con tan solo un riñón funcional podemos vivir perfectamente toda nuestra vida. El problema viene cuando fallan los dos a nivel funcional. Teniendo en cuenta la cantidad de funciones vitales que regula el riñón, hemos de comprender que si fallan los dos riñones y la función no se puede hacer, es necesaria una terapia sustitutiva para poder suplir esa carencia, puesto que podemos encontrarnos con un gran problema de salud. Incluso podríamos llegar a morir. La insuficiencia renal crónica, es decir, la pérdida total o parcial de la funcionalidad de los riñones de uno o de los dos, puede derivar en muchas otras enfermedades, incluso en la muerte automática del paciente si no se trata debidamente. Pero, ¿qué factores influyen en la aparición de la insuficiencia renal crónica? Pues principalmente factores genéticos, pero normalmente son multicausales, es decir, la predisposición genética por un lado, factores ambientales por otro, otras enfermedades de base como son la diabetes o una hipertensión mal controlada que no responda a tratamiento, etc. Los hábitos de vida poco saludables como son la obesidad, la falta de deporte, el no beber apenas líquido, perjudican en gran medida a los riñones y hacen que estos puedan perder esa funcionalidad consiguiendo esta insuficiencia renal crónica. Como ya hemos mencionado antes, esta técnica consiste en la depuración de la sangre de forma extracorpórea, es decir, sacarla de nuestro cuerpo, pasarla por un filtro de una máquina específica. Este filtro llamado dializador dividirá la sangre en sangre limpia y en electrolitos que no queramos y sustancias de desecho como urea, tóxicos, etc., para poder desecharla junto al exceso de volumen de líquido que tengamos en el cuerpo humano, el que no podemos eliminar a través de la orina, puesto que ya no podremos orinar. Una vez que ha pasado por este filtro, nos retornará a nuestro cuerpo ya limpia y sin exceso de líquido. La técnica recuerda mucho al funcionamiento de un riñón normal. La sangre entra por una arteria, se filtra y sale por una vena, creando un circuito cerrado. En este caso lo tenemos que hacer de forma artificial, creando una toma arterial que llegaría hasta el dializador, es decir, hasta el filtro, que actuaría como riñón, pasaría por la serie de componentes, líquidos, etc. del mismo dializador y volvería a través de la toma venosa a nuestro cuerpo, ya limpia y sin exceso como hemos dicho antes. Para poder crear este circuito cerrado necesitamos alguna forma de conectar la máquina a nuestro cuerpo. Para poder permitir esto vamos a encontrar varias formas. La forma más artificial sería a través del catéter. Un catéter no es más que una especie de tubo que se va a injertar dentro del cuerpo y va a llegar hasta una arteria o hasta una rama arterial que permita estar en contacto con el sistema circulatorio. De esta forma podemos utilizarla para que pueda sacarle sangre por una rama y volvérsela a meter por la otra rama. Otra forma de completar el circuito de manera un poco más fisiológica sería a través de la colocación de un injerto. Un injerto es algo así como una especie de tubo que se mete dentro del cuerpo, normalmente sobre el antebrazo, y conecta una arteria con una vena, de forma artificial.
De esta forma podemos pinchar en el tubo con unas agujas de un calibre bastante grande y ahí ya podríamos tomar una como toma arterial para sacarle la sangre y la otra como toma venosa para retornarle esa sangre. Y pasamos por último a la forma más fisiológica, entre comillas, la forma más utilizada, que menos problemas suele dar y por tanto que más esperanza de vida ofrece a los pacientes. Esta es la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa consiste en una unión quirúrgica entre una vena y una arteria, lo que se conoce como anastomosis quirúrgica. Una vez que se unen las dos, tanto la vena como la arteria que se han unido cogen características la una de la otra, se empiezan a ensanchar y una vez que se han ensanchado lo suficiente y cogen esas características, podemos empezar a pincharles ahí para que pueda sacar la sangre por un lado y volverla a retornar sin ningún tipo de problemas, completando así de nuevo el circuito extracorpóreo. Esto que tenéis aquí es un monitor de hemodiálisis, es decir, la máquina central, lo que lo regula todo. Aquí podemos poner todos los parámetros que queramos, vemos que tenemos una pantalla como la de un ordenador, que suele ser táctil ya a día de hoy, casi todas lo son, y regula tanto el tiempo de hemodiálisis, que ya hablaremos de cuánto es, regula las presiones de la vena y de la arteria, que son fundamentales para saber si va todo correctamente, y vamos a tener una serie de parámetros como son el sodio, el potasio, etcétera, que son fundamentales para ese control de líquidos que vamos a tener para el balance que tengamos que hacerle a la sangre que entre sucia para que salga limpia. La siguiente imagen nos muestra ya un circuito completamente montado y totalmente funcional. Está pasando sangre de verdad hacia lo que sería el dializador. El dializador, como ya hemos explicado antes, es el filtro, es el alma, es lo que realmente separa la sangre buena de todos los componentes tóxicos de desecho que tenemos que eliminar, así como del exceso de líquido que tenemos que quitar. La siguiente cuestión que tenemos que resolver es cuánto dura una sesión de hemodiálisis, cuánto tiempo va a tardar en recuperarse esa persona y en volver a su vida normal, si es que se puede, y de qué manera podemos ayudar nosotros a todo esto. Una sesión de hemodiálisis va a durar normalmente entre 3 y 4 horas. Va a depender mucho del paciente y de su estado de salud. He de hacer un inciso aquí y aclarar que las personas que se van a dializar lo hacen una vez cada 2 días más o menos. En total de 3 a 4 veces por semana, de 3 a 4 horas cada vez. Mirad, el médico va a determinar cuánto tiempo ha de ponerle a cada paciente, en función de lo que resista este paciente y en función de todos y cada uno de los datos que podamos obtener de todas las exploraciones complementarias. La cantidad de peso que puede perder una persona entre una sesión de diálisis y otra, es decir, la cantidad de líquido que tenemos que eliminar del paciente puesto que no puede orinar, también va a depender mucho de cada paciente. El médico, normalmente el nefrólogo, va a determinar un peso seco, es decir, un peso que sería el equivalente al peso que tendría en condiciones normales sin haber ingerido ningún líquido extra. Sobre este peso seco se va a hacer un cálculo muy simple que consistiría en pesar al paciente al inicio de la sesión antes de conectarse, ver cuánto ha pesado, restárselo a ese peso seco y el resultado será la cantidad de líquido que ha traído ese paciente de un día para otro. Una vez que hemos determinado este peso, se programará en la máquina junto a los parámetros que cada médico y cada enfermero vea oportuno y podremos empezar a trabajar con el paciente. Sobre la cuestión de si el paciente se va a recuperar o no, pues hemos de decir que lamentablemente al ser una enfermedad crónica, la única opción posible sería el trasplante. Si un paciente se trasplanta, puede llevar una vida más o menos normal. Ya hemos dicho que con un solo riñón más o menos podemos vivir sin ningún tipo de complicación. Este tipo de terapia puede tener una serie de consecuencias a nivel biopsicosocial en los pacientes que debemos de intentar de resolver con educación sanitaria y apoyo emocional y psicológico. Entre las cosas más comunes y a la vez más complejas que tendremos que nosotros como sanitarios abordar con respecto a este tipo de pacientes van a ser esa incomprensión que hay al decirles que tienen que venir 3 veces por semana, que tienen que estar 4 horas sin moverse, que ya no pueden comer ciertos alimentos, como por ejemplo alimentos ricos en potasio o en sodio por los electrolitos que hemos dicho antes, no pueden beber ciertas cantidades porque como no pueden eliminar un exceso puede ser mortal para ellos y estas cosas tardan mucho tiempo en asimilarlas. Y ya para terminar quería mencionar un poco las complicaciones que puede sufrir un paciente durante la sesión de hemodiálisis. La más normal es la hipotensión. Tenemos que tener en cuenta que al tener sangre fuera del cuerpo, la volemia, es decir, el líquido corporal que tenemos y la sangre corporal que tenemos, desciende. Esta volemia es la encargada de mantener la tensión constante.
Si le estamos quitando por un lado ese líquido, es normal que la tensión pueda bajar. Tenemos que estar muy atentos. La propia máquina incorpora ciertas medidas para evitar este tipo de cosas, como son alarmas. Las alarmas en las máquinas son muy importantes, pues nos avisan de ciertas complicaciones que pueden aparecer durante la sesión de hemodiálisis. La máquina pita y a veces hasta se para. Tú nada más que te tienes que levantar, comprobar la alarma y comprobar el estado general del paciente para ver que el paciente realmente está bien y que no pasa nada. Y bien, como hemos comprobado a lo largo de la clase de hoy, la hemodiálisis es una técnica bastante desconocida, muy necesaria para aquellas personas que padecen esta enfermedad y, por supuesto, es una técnica que se debe de aplicar siempre que sea posible.